¿Cómo surge el asesino? Para esto, el doctor Cesare Lombroso, apodado el padre de la criminología moderna, quien estudiaba a los delincuentes encarcelados en Turín por 1870, estaba convencido de que los delincuentes estaban en un escalón por debajo de la evolución. Su forma o método de identificarlos consistía en, cito, las orejas de un criminal son a menudo de gran tamaño, la nariz es frecuentemente respingada o achatada. En los ladrones, en los asesinos, suele ser aguileña, como el pico de un ave de presa. Para esto, el doctor Lombroso creía que se podía identificar a un asesino por su fisonomía, lo cual fue descartado. Esto solo fue el inicio de una investigación que ha continuado por más de un siglo para igualar a los criminales, principalmente homicidas, quienes tienen el cerebro diferente al resto de la sociedad. Cerebro iracundo. El psicólogo Adrian Rain había llegado hasta California, no por sus playas, sino como tal explicó, cito, por el gran número de individuos muy violentos y homicidas, quien durante muchos años el científico y su equipo escanearon los cerebros de numerosos asesinos y casi todos mostraban cambios similares, pues había actividad reducida en el córtex prefrontal y una sobreactivación de amígdala cerebral. Maltrato. Un ejemplo es el caso de Donta Page, un hombre que mató brutalmente a una joven de 24 años. De bebé, Page fue brutalmente maltratado por su madre y para cuando creció, la agresión física aumentó. Para esto dice Rain, cito, el maltrato físico a temprana edad puede haber producido daño cerebral que pudo haberlo llevado a cometer este acto violento. El gen del guerrero. Este gen produce una enzima llamada MAO, que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos. Alrededor del 30% de los hombres lo tienen, pero su activación depende fundamentalmente de lo que ocurra en la infancia. Infancia feliz. Jim Fallon, profesor de psiquiatría de la Universidad de California, después de descubrir un sorprendente gran número de asesinos en su familia, se realizó un estudio genético y vio que poseía un montón de genes de comportamiento psicópata violento. Cito, personas con una genética mucho menos peligrosa que la mía se convierten en homicidas y son psicópatas. Si tienes el gen de alto riesgo pero no fuiste maltratado, entonces no hay realmente mucho riesgo, así que el gen solo por sí mismo no afecta dramáticamente el comportamiento, pero en ciertas condiciones de entorno hay que una gran diferencia. Combinación asesina. Parece una tendencia genética hacia la violencia y el maltrato infantil son literalmente una comisión asesina. Eso quiere decir que los homicidios nacen y se hacen al mismo tiempo. Un asesino en serie se define como alguien que mata a tres o más personas. Uno de ellos, entre 1974 y 1991, Dennis Rader mató al menos 10 personas en el área de Wichita, Kansas. Fue conocido como el asesino BTK, atar, torturar y matar. Los secuestraba y los ataba hasta que perdían el conocimiento. Cuando despertaban lo volvía a hacer y así sucesivamente. Todo esto lo hacía por satisfacción sexual según su testimonio. Lo hacía hasta que ellos morían. Fue capturado y fue sentenciado culpable en el 2005 con cadena perpetua. Actualmente cumple esta condena. A continuación, las etapas que siguen los psicópatas para seleccionar a sus víctimas. Etapa áurea. Predominan los impulsos obsesivos debido a la influencia de sus fantasías sexuales y de muerte, que se encuentran en un detonante en alguna actividad cotidiana. Ir de pesca. Realiza la búsqueda de la víctima, la cual tiene un adaptarse a las preferencias del victimario. Todos deben guardar un perfil muy similar para obtener el control de los riesgos que podrían desatarse. Acecho de la víctima. Tras elegir quién protagonizará su siguiente crimen, el sujeto reconoce hábitos, lugar de trabajo y amistades, y diversión de la víctima. Lo hace con el fin de identificar qué puntos son vulnerables durante su rutina diaria. Cortejo victimal. El homicida busca ganarse la confianza de la víctima, acompañarla durante sus actividades, para después seducirla y en completa soledad culminar su fantasía criminal, dándole muerte. Los desorganizadores cometen el funcionario, no planifican las muertes,
matan por impulso. Así planea un plan un asesino profesional. 1. Elige el motivo. Muchos de los asesinatos principiantes piensan que el primer paso es elegir a la víctima. Grave error. Lo más importante es el motivo. Sin este, el asesinato se transformará en un simple ataque de locura. Claro que no debe de publicar su motivo. Si no parece haber un motivo de asesinato, la ley pensará que fue un loco, con lo que el verdadero asesinato quedará libre de la más ligera sospecha. 2. Elige su víctima. La elección de la víctima está ampliamente relacionada con la elección del motivo. Es recomendable escoger a una persona odiada para obtener así el mayor placer y beneficio con el asesinato. 3. Haga un buen plan. Los grandes asesinatos de todos los tiempos han tenido un buen plan. Kennedy, Lincoln, César, John Lennon, el archiduque de Austria, Madero y otras grandes personalidades históricas habrán fallecido de manera menos trágica, sin un plan apropiado tristemente. Cada vez más asesinos actúan sin haber hecho un buen plan antes. Resultado: prisión en primera plana de alarma, con alguna ridícula leyenda como infame, apuñaló a su esposa por celos. No hay que matar nada más así, de golpe. Los grandes asesinatos son como el buen vino. 4. Elige un método. Ya que contamos con una víctima y un motivo y hemos dejado que la idea del asesinato madure en nuestras mentes, solo falta añadir los pequeños detalles técnicos. De ellos el más importante es el método. Aunque en muchos círculos se vive con la idea de que no es importante, es el fin y no el de los medios. En nuestro papel como asesino las cosas no se pueden ser así. 5. Elige el escenario. La elección del escenario está íntimamente relacionada con el método. Para saber dónde la mataremos, conocer las costumbres de la víctima. Si el método de asesinato es sencillo, tal vez sea mejor encontrar un sitio tranquilo y despoblado. Pero si es elaborado o espectacular, lo ideal es un lugar donde haya muchos testigos para dejarlos a todos boquiabiertos. 6. Fabricarse una cortada. Así siempre podríase decir que a la hora del crimen estuvo en el bar de Pepe y que habrá testigos que lo respalden. Uno de los métodos más favorecedores del asesino es a destiempo, que consiste en arreglar la escena del crimen para que éste aparezca haber sido cometido antes o después. Otro método consiste en hacer exactamente lo contrario, como quien dice, un asesinato sin asesino. 7. Pongan especialmente atención en los últimos detalles. Seguramente se encontrará excitado después de la perspectiva de matar a alguien, pero ya no hay que apresurarse demasiado. Aquí es donde muchos asesinos se echan a perder su asesinato. Si van a matar a la víctima de un tiro, hay que asegurarse de tener una pistola y de que éste tenga balas. Deben de conseguirse unos guantes para no mancharse de pólvora ni dejar huellas digitales. Es necesario asegurar hasta el más mínimo detalle. Testigos a un juez podría ayudar. 8. La hora de la verdad. Ha llegado el gran día. Hay que acostarse temprano, la noche anterior. Levantarse a una buena hora y tomar un desayuno sano. Hay que estar seguros de que no hacer nada que pueda afectar nuestro desempeño como asesinos. Hacia la hora del crimen es necesario descansar un poco. No se debe de comer mucho, es mejor quedarse con hambre para poder después celebrarlo con una buena cena. Es la hora. Vaya y cometa su asesinato. Y así planea un asesino profesional.